Ahorita no puedo, estoy en mi clase de yoga, vibren alto y no me molesten, dijo mientras yo agonizaba. El juez escuchó la grabación y le quitó la patria potestad en 5 minutos. 10 años después, ella vino a pedir trabajo de limpieza a mi clínica. No me reconoció, pero yo a ella sí. Y se va a arrepentir. Estoy sentada en mi oficina, en el piso 25 de una de las torres más exclusivas de Paseo de la Reforma. La vista desde aquí es impresionante, se puede ver el Ángel de la Independencia brillando bajo el sol de la tarde y el tráfico interminable de la Ciudad de México que, desde esta altura, parece un río de juguetes inofensivos. Tengo un té de manzanilla en la mano. No es de esos tés orgánicos importados que cuestan 200 pesos la caja y que mis socios beben. No. Es manzanilla seca que mi abuelo Anselmo compró en el mercado de Xochimilco, envuelta en papel periódico. Huele a tierra, a casa, a verdad. Mi asistente, una chica joven y eficiente llamada Carla, toca la puerta de cristal. Licenciada Xóchitl, la candidata para el puesto de limpieza está aquí. Se llama Melania, no entiendo bien su apellido, está escrito a mano y con letra muy temblorosa. Siento un golpe seco en el pecho. Como si mi corazón se hubiera saltado un latido por un viejo reflejo de miedo. Melania. Hace 10 años que no pronuncio ese nombre en voz alta. Hace 10 años que ese nombre dejó de significar mamá para convertirse en sinónimo de algo mucho más oscuro. Giro mi silla de cuero italiano lentamente. Tengo 26 años, un título de medicina con honores de la UNAM, y soy dueña de Vida Nueva, la red de clínicas de rehabilitación más exitosa de la capital. Mi traje sastre está impecable. Mis zapatos no tienen ni una mota de polvo. Soy la imagen del éxito. Pero por dentro, por una fracción de segundo, vuelvo a ser esa niña de 16 años, asustada y rota. Dile que pase, Carla, mi voz no tiembla. He entrenado mi voz para que nunca más vuelva a temblar. Y por favor, no nos interrumpas. Miro hacia la cámara de seguridad en mi monitor. Ahí está ella. En la sala de espera, sentada al borde del sofá como si tuviera miedo de ensuciarlo. Se ve vieja. No vieja de edad, tiene apenas 40 y tantos, sino vieja de alma. Vieja de amargura. Lleva un vestido que alguna vez fue de marca, quizás de hace 5 temporadas, pero que ahora le queda grande y tiene una mancha visible en el dobladillo. Su cabello, antes teñido de un rubio perfecto, ahora muestra raíces grises y está seco como la paja. Está nerviosa. Se frota las manos. Murmura algo para sí misma, probablemente algún mantra barato de esos que solía repetir: soy abundancia, soy luz. ¡Qué ironía! La luz se le apagó hace mucho. Tomó un sorbo de mi té de manzanilla. Está caliente. Me quema la lengua, y ese dolor me centra. Me recuerda que estoy viva. Me recuerda que sobreviví. Me recuerda porque esa mujer está del otro lado de la puerta buscando limpiar mis pisos, y porque yo estoy de este lado, decidiendo su destino. La puerta se abre. Adelante, digo, sin girarme todavía. Quiero que vea mi espalda. Quiero que vea la ciudad a mis pies antes de que me vea a mí. Antes de contarles lo que pasó en esa oficina, tengo que llevarlos de vuelta. Tengo que llevarlos al día en que morí y volví a nacer. Al día en que aprendí que la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Era abril de 2014. Vivíamos en una casa enorme en Polanco, de esas con muros altos y bugambilias que esconden lo podrido que está todo adentro. Mi madre, Melania, estaba en su fase más intensa de espiritualidad de tarjeta de crédito. Se pasaba el día hablando de chakras, de alineación cuántica y de cómo el dinero es solo energía. Claro, fácil decirlo cuando el dinero lo ponía mi padrastro, Gervasio, un tipo que se la vivía en viajes de negocios y que nos trataba como a muebles decorativos. Ese día, la casa olía a salvia quemada. Un olor penetrante que me daba náuseas. Melania estaba en su habitación, rodeada de maletas Louis Vuitton abiertas sobre la cama. Estaba empacando para un retiro de silencio y renacimiento en Tepoztlán. 10 días de no hablar, comer comida vegana y
supuestamente, elevar su frecuencia vibratoria. El chiste le costaba 45,000 pesos. Yo estaba parada en el umbral de su puerta, retorciendo las llaves de mi coche. Bueno, mi coche, es un decir. Era un Tsuru modelo 98 que el abuelo Anselmo había rescatado de un desuesadero y arreglado para mí. Era feo, ruidoso y olía a gasolina, pero era mi única libertad. Mamá, empecé, con esa voz chiquita que usaba siempre con ella para no molestarla. Ella ni siquiera me miró. Estaba doblando unos leggings de yoga carísimos. Xóchitl, ¿qué te dije de interrumpir mi proceso de visualización? Estoy decretando un viaje seguro y libre de bloqueos energéticos. Perdón, mamá. Es que, necesito pedirte algo. Si es dinero, la respuesta es no. Tu energía de carencia es muy pesada, Xóchitl. Siempre pidiendo, siempre necesitando. Deberías meditar más. Tragué saliva. No es un capricho, mamá. Son los frenos del Tsuru. El mecánico dijo que las balatas ya no sirven. Chillan horrible y ayer casi no pude frenar en el semáforo. Solo son 2,000 pesos. Por favor. Es peligroso. Melania soltó un suspiro dramático, de esos que sacan todo el aire de la habitación. Se giró y me miró por encima de sus lentes de sol, aunque estábamos adentro de la casa. ¿2,000 pesos? ¿Sabes cuántos cuarzos maestros podría comprar con eso? Mira, Xóchitl, el coche falla porque tú tienes miedo. El miedo atrae accidentes. Si confiaras en el universo, el coche funcionaría bien. Además, ya gasté todo el efectivo en la inscripción del retiro. En ese momento, entró Briseida, mi media hermana. Tenía 9 años y era la viva imagen de Melania, pero en miniatura. Entró corriendo con una caja blanca en las manos. Mami, mami. Mira. Ya llegó. Melania cambió la cara de asco por una sonrisa radiante. Ay, mi princesa. ¿Es el iPad nuevo? A ver, enséñamelo. Briseida rompió el plástico. Era el último modelo. Brillaba. Gracias, mami. Eres la mejor. Claro que sí, mi amor. Para que veas tus caricaturas con buena resolución y no me vibres bajo. Me quedé helada. Miré la caja. Miré a mi madre. ¿Le compraste un iPad de 12,000 pesos? ¿Pero no tienes 2,000 para mis frenos? Mamá, voy a salir a carretera, voy a ir a ver al abuelo. Melania se puso rígida. Odiaba que mencionara al abuelo Anselmo. Decía que él tenía mentalidad de pobre y que su casa en Xochimilco estaba llena de parásitos energéticos. Si quieres ir a meterte a ese chiquero en Xochimilco, es tu problema. Yo no voy a financiar tu viaje al pasado. Y deja de mirarme con esos ojos de víctima, me estás ensuciando el aura antes de irme. Vete. Vete. Salí de ahí temblando de coraje. En el bote de basura de la cocina vi el recibo del iPad. No solo era el iPad, también había comprado una funda de 800 pesos. Sentí las lágrimas picándome los ojos, pero me las aguanté. Siempre me las aguantaba. Me subí al Tsuru. Arrancó al tercer intento, tosiendo humo negro. Aguanta, por favor, aguanta, le susurré al tablero. Solo tenemos que llegar con el abuelo. Él sabrá qué hacer. Empezó a llover. Una de esas lluvias traicioneras de la Ciudad de México que convierten el pavimento en jabón. Tomé la carretera hacia el sur. Iba despacio, con las intermitentes puestas, rezando para que los limpiaparabrisas no se atoraran. La carretera México-Cuernavaca es hermosa si vas en un coche seguro y con sol. Pero en un Tsuru viejo, de noche y con lluvia torrencial, es la boca del lobo. Yo iba tensa, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. No podía dejar de escuchar la voz de mi madre en mi cabeza: tu energía de carencia atrae accidentes. ¿Y si tenía razón? ¿Y si yo era la culpable de que no me quisieran? Llegué a la zona conocida como La Pera.
Es una curva cerrada, muy peligrosa, que se inclina hacia la izquierda. Bajé la velocidad. Pisé el freno suavemente. Nada. El pedal se fue hasta el fondo, flojo, como si hubiera pisado una esponja mojada. El pánico me golpeó el estómago como un puñetazo. Bombeé el pedal. 1, 2, 3 veces. No, no, no. Grité. El coche empezó a ganar velocidad en la bajada. Vi las luces rojas de un tráiler enfrente. Giré el volante bruscamente para no estamparme contra él. El Tsuru patinó. Sentí como las llantas traseras perdían contacto con el asfalto. El mundo empezó a girar. Primero vi el muro de contención acercarse demasiado rápido. Luego escuché el sonido. Es un sonido que nunca olvidas, metal desgarrándose, cristales estallando, y un crujido seco, como de ramas rompiéndose, que supe después eran mis propios huesos. El coche dio una vuelta de campana. El techo se aplastó hacia adentro. Todo se volvió negro, luego rojo, luego increíblemente silencioso. Estaba boca abajo. El cinturón de seguridad me cortaba el pecho. No sentía las piernas. Había un olor muy fuerte a gasolina y a tierra mojada. Y algo caliente me escurría por la frente y se me metía en los ojos. Sangre. Traté de moverme y grité. Un dolor agudo, insoportable, me atravesó la cadera. Sentí que me partía en dos. Mamá, pensé. Fue lo primero que pensé. Mamá, tenía razón. Atrauje el accidente. Mamá, perdóname. Qué estúpida fui. Incluso muriéndome, buscaba su aprobación. Escuché sirenas a lo lejos. Voces. Alguien rompiendo lo que quedaba de mi ventana. ¿Hay una chica aquí? Está prensada. Traigan las quijadas de la vida. Todo se volvió borroso. Recuerdo las luces azules girando, la lluvia cayéndome en la cara cuando arrancaron la puerta, y el dolor. Dios mío, el dolor. Luego, la oscuridad me tragó por completo. Me desperté a medias en una sala blanca y caótica. Gente corriendo. Pitidos de máquinas. Fractura de pelvis severa. Hemorragia interna. Posible ruptura de vaso. Necesitamos operar ya. ¿Dónde están los padres? Gritaba un médico con bata manchada de rojo. Mi rojo. Una enfermera, la enfermera Solís, bendita sea su alma, tenía mi teléfono. La pantalla estaba rota pero funcionaba. Estoy llamando a mamá, dijo ella. Está sonando. Cerré los ojos, sintiendo un alivio momentáneo. Mamá contestaría. Mamá vendría. Se olvidaría de los chakras y del iPad y vendría a salvarme. Porque es mi mamá. La enfermera puso el altavoz porque tenía las manos ocupadas limpiándome la sangre de la cara. El tono de llamada sonó 3 veces. Luego, se conectó. De fondo se escuchaban campanitas de viento, muy suaves, y una música instrumental relajante. Bueno. La voz de Melania sonaba pastosa, lenta, como si estuviera medio dormida. ¿Señora Melania? Habla la enfermera Solís, del Hospital General de Soco. Le llamo desde el área de trauma. Su hija Xochitl acaba de ingresar por un accidente automovilístico grave. Hubo un silencio. Yo esperaba un grito, un ¿cómo está?, un ¿voy para allá? En cambio, escuché un suspiro de fastidio. Ay, no puede ser. Les dije que apagara el celular, estoy entrando en mi zona zen. ¿Qué hizo ahora esa niña? ¿Chocó el coche viejo ese? Le dije que no lo usara. La enfermera Solís frunció el ceño. Miró el monitor que marcaba mi pulso acelerado. Señora, no me está entendiendo. Su hija está en estado crítico. Tiene hemorragia interna y la pelvis destrozada. Necesitamos su autorización verbal y su presencia inmediata para una cirugía de emergencia. Si no operamos en la próxima hora, puede morir.
Yo escuchaba todo. Cada palabra se clavaba en mí más profundo que los vidrios del parabrisas. Melania resopló. ¿Morir? Ay, por favor, no sean dramáticos. Seguro solo son rasguños y ella está haciendo un show para llamar la atención. Escuche, enfermera, estoy en Tepoztlán. Acabo de pagar 45,000 pesos por este retiro y estamos a punto de iniciar el voto de silencio sagrado. Si salgo ahora, pierdo el dinero y rompo mi ciclo energético. Señora, su hija se desangra. Gritó la enfermera, perdiendo la paciencia. Y entonces, Melania dijo las palabras. Las palabras que mataron a la niña que yo era y dieron a luz a la mujer que soy ahora. Mire, ahorita no puedo. Mis compañeros están esperando para el círculo de fuego. Vibren alto y no me molesten con noticias negativas. Hagan lo que tengan que hacer, pero no me hagan ir hasta allá por un hueso roto. Si se muere, llámenme luego. Yo les devuelvo la llamada cuando termine de alinear mis chakras. Clic. Colgó. El silencio en la sala de trauma fue absoluto. Las máquinas seguían pitando, pero nadie se movía. El médico se quedó con el bisturí en la mano, mirando el teléfono como si fuera una bomba. La enfermera Solís tenía lágrimas en los ojos. Me miró con una pena infinita. Hija de, murmuró el doctor. Graben eso. Díganme que eso quedó grabado en el sistema de llamadas. Sí, doctor, dijo alguien atrás. Yo no lloré. En ese momento no tenía lágrimas. Sentí un frío que no venía de la lluvia, ni de la pérdida de sangre. Era el frío de saber que estaba sola en el mundo. Mi madre me había dejado morir por un curso de yoga. Llamen, susurré, con la boca llena de sangre. Llamen a Anselmo. A 40 kilómetros de ahí, en una casita humilde de Xochimilco, donde las calles todavía huelen a humedad y a elote asado, mi abuelo Anselmo estaba boleando sus zapatos. Eran sus zapatos de domingo, los únicos buenos que tenía, aunque ya estaban gastados de la suela. Anselmo había sido capitán de bomberos durante 30 años. Tenía las manos grandes, llenas de cicatrices de quemaduras y callos. Manos que habían sacado gente de incendios, que habían cargado escombros en el terremoto del 85. Cuando sonó el teléfono de casa, él no usaba celular, contestó al segundo timbrazo. Bueno. Residencia de la familia Flores. La enfermera Solís le explicó todo. No tuvo que repetírselo 2 veces. Anselmo no preguntó cuánto costaba. No preguntó si el coche tenía seguro. Solo hizo una pregunta, con esa voz rasposa de fumador que imponía respeto: ¿mi niña sigue respirando? Sí, señor. Pero es urgente. Voy para allá. Manténganla viva. Anselmo colgó. No corrió como loco. Los bomberos no corren, reaccionan con precisión. Fue a su habitación, levantó el colchón de su cama y sacó una lata de galletas oxidadas. Adentro estaba su fondo de retiro. Billetes de 200 y 500 pesos, ahorrados peso a peso de su pensión miserable, destinados a arreglar las goteras del techo antes de la temporada de lluvias. Agarró todo. No lo contó. Se lo metió en el bolsillo del pantalón. Salió a la lluvia. Ahí estaba su orgullo y alegría, la bestia. Una camioneta Ford F-150 modelo 1979. La tenía impecable. Pintura roja brillante, motor que rugía como un león. Era lo único de valor que poseía. Se subió, la arrancó y salió quemando llantas sobre el empedrado. Llegó al hospital en tiempo récord. Entró a urgencias empapado, con su chamarra de bombero vieja puesta sobre la pijama. Parecía un gigante enojado. Soy Anselmo Flores. ¿Dónde está mi nieta? El administrativo de la entrada, un tipo joven y prepotente, lo miró de arriba a abajo. Señor, necesitamos un depósito. La cirugía es compleja y el seguro del coche no cubre todo. Son 80,000 pesos para empezar. Si no tiene el dinero, tendremos que trasladarla a un hospital de beneficencia,
pero el traslado es riesgoso. Anselmo sacó el fajo de billetes de la lata. Eran como 15,000 pesos. No alcanzaba. El administrativo negó con la cabeza. Lo siento, abuelo. No es suficiente. Anselmo no discutió. No rogó. Sacó su radio de onda corta, ese que todavía usaba para platicar con sus viejos amigos. Chuy. Chuy, contesta. Gritó al aparato. Aquí Chuy, cambio, respondió una voz estática. Chuy, ¿sigues queriendo la bestia? Tú, Ford. Anselmo, llevas 20 años diciéndome que te van a enterrar en esa camioneta. La vendo. Ahorita. ¿Qué? ¿Estás borracho? La vendo, cabrón. Necesito 80,000 pesos en efectivo, ya, en la puerta del Hospital Soco. Tienes 20 minutos o se la vendo al primero que pase. Es por Xóchitl. Hubo un silencio en la radio. Voy para allá. No hagas tonterías. 20 minutos después, Chuy, un mecánico de la zona, llegó con un sobremanila abultado. Anselmo ni siquiera contó el dinero. Le aventó las llaves de su amada camioneta a Chuy. Cuídala, dijo, con la voz quebrada. Y lárgate antes de que me arrepienta. Anselmo entró, azotó el dinero en el mostrador y miró al administrativo a los ojos. Ahí está su maldito dinero. Ahora operen a mi nieta o quemo este hospital con todos ustedes adentro. Firmó los papeles de consentimiento con una mano temblorosa, no por miedo, sino por la rabia contenida. Se sentó en una silla de plástico duro en la sala de espera. Sacó su rosario. Y ahí se quedó. La cirugía duró 6 horas. Me quitaron el vaso, me pusieron tornillos en la pelvis y drenaron mis pulmones. Sobreviví de milagro. Durante los siguientes 10 días, estuve en un coma inducido. Mientras yo flotaba en la oscuridad, afuera pasaban cosas. Anselmo no se fue a casa. Dormía en esa silla de plástico. Comía lo que las enfermeras le regalaban, sándwiches, gelatinas. Se bañaba en el lavabo del baño de hombres. Melania, por su parte, publicaba fotos en Facebook. Día 5 del retiro. Sintiendo como el universo me purifica. A veces hay que desconectarse de todo para encontrarse a uno mismo. Almohadilla vibras altas, almohadilla namaste. El abogado Treviño, un viejo amigo de mi abuelo que le debía un favor, mi abuelo le salvó la casa de un incendio años atrás, llegó al hospital al tercer día. Escuchó la grabación de la llamada. Vio las fotos de Facebook. Anselmo, esto es abandono criminal, dijo Treviño, ajustándose los lentes. Podemos destrozarla. Tengo un juez amigo en lo familiar que odia a este tipo de gente. Hazlo, dijo mi abuelo. No dudó ni un segundo. Quítale todo. No quiero que esa mujer se vuelva a acercar a Xóchitl. Desperté el día 11. Abrir los ojos fue como subir a la superficie desde el fondo del mar. Todo brillaba. Me dolía hasta el pelo. Lo primero que vi fue la mano de mi abuelo. Grande, rasposa, sosteniendo la mía con una delicadeza que no coincidía con su tamaño. ¿Abuelo? Mi voz era un graznido. Él levantó la cabeza. Tenía barba de días, ojeras profundas y la misma ropa arrugada. Pero cuando me vio, sonrió. Y les juro que esa sonrisa iluminó el cuarto más que las lámparas. Aquí estoy, mija. Aquí está tu abuelo. Ya pasó lo feo. Miré a mi alrededor. Busqué instintivamente. ¿Y mamá? ¿Vino mamá? Anselmo se tensó. Apretó mi mano un poco más fuerte. Tu mamá está ocupada, mija. Buscando su paz. ¿No vino? Se me escapó una lágrima. No. Pero yo no me he movido de aquí. Y no me voy a mover. Al día siguiente, apareció Melania. Entró en la habitación como si fuera una celebridad. Llevaba un vestido blanco de lino,
un sombrero panamá y olía a incienso caro. Se veía descansada, bronceada, radiante. ¡Ay, mi niña!, exclamó, acercándose a la cama pero sin tocarme, como si tuviera miedo de contagiarse de mis heridas. ¡Qué susto me diste! Pero mira, el universo es sabio. Yo estuve mandándote luz dorada toda la semana. Por eso te salvaste, por mi energía. Sentí náuseas. La miré y no vi a mi madre. Vi a una desconocida. Anselmo se levantó de la silla. Creció medio metro de pura furia. «Lárgate», rugió. Melania se detuvo, ofendida. «Papá, por favor, baja la voz. Estás alterando el campo áurico de la habitación. Vengo a ver a mi hija. Tengo derechos». «Tú perdiste tus derechos cuando dijiste que te llamaran si se moría», dijo Anselmo, sacando un papel del bolsillo. «El juez ya firmó la orden provisional, Melania. Xóchitl está bajo mi custodia temporal. Y voy a pelear por la permanente». Melania se rió. Una risa fea, burlona. «¿Tú? ¿Un viejo que vive en una choza y huele a humedad? Por favor, papá. Xóchitl necesita mi estilo de vida, no tus frijoles y tus historias de bomberos aburridas. Además, no tienes dinero». «Vendí la camioneta», dijo él. Melania abrió los ojos como platos. «¿Vendiste esa chatarra? Bueno, al menos sirvió de algo. Pero escúchame bien, Xóchitl se viene conmigo. No voy a permitir que mi hija viva en Xochimilco. ¿Qué van a decir mis amigas?». Fue ahí donde hablé. Me quité la mascarilla de oxígeno. Me dolía el pecho al hablar, pero tenía que decirlo. «Mamá». Ella me miró, esperando que yo la defendiera. «Dime, mi amor. Dile a tu abuelo que quieres venir a casa, a tu cuarto bonito. Vete a la mierda, mamá. Y llévate tus vibras contigo». Melania se quedó boquiabierta. Nunca, jamás en mi vida, le había contestado. «Me quedo con el abuelo», dije, cerrando los ojos. «Él sí vendría por mí aunque estuviera en el fin del mundo. Tú no viniste ni estando a 1 hora de aquí». Melania salió de la habitación furiosa, gritando que éramos unos ingratos y que nos iba a bloquear de su vida para no bajar su frecuencia. No sabía que el juez Treviño ya tenía la grabación lista para la audiencia final. 3 meses después del accidente, llegó el día del juicio. El juzgado de lo familiar en la Ciudad de México es un lugar deprimente. Paredes grises, luces fluorescentes que parpadean y un olor constante a papel viejo y desesperación. Yo llegué en silla de ruedas, empujada por el abuelo Anselmo. Todavía tenía clavos en la cadera y un corsé ortopédico que me hacía sudar. Melania llegó tarde. Por supuesto. Entró con un abogado que se veía más caro que la casa del abuelo. Llevaba un traje sastre negro, muy sobrio, y se había quitado todo el maquillaje para parecer sufrida. Incluso llevaba un pañuelo en la mano que se llevaba a los ojos secos cada vez que alguien la miraba. Gervasio, mi padrastro, estaba sentado atrás, revisando su BlackBerry, claramente molesto por estar perdiendo tiempo de oficina. La jueza era una mujer de unos 60 años, con el cabello gris recogido en un chongo estricto y una mirada que podría cortar vidrio. Se llamaba jueza Mondragón. «Empecemos», dijo, golpeando el mazo. El abogado de Melania se levantó y empezó su discurso teatral. «Su señoría, mi cliente, la señora Melania, es una víctima de las circunstancias. Ella estaba en un retiro espiritual, incomunicada, buscando sanar traumas generacionales para ser mejor madre. El abuelo, el señor Anselmo, aprovechó esta situación vulnerable para secuestrar emocionalmente a la menor. Además, el señor Anselmo es un pensionado con recursos limitados, vive en una zona marginal de Xochimilco y no puede ofrecerle a Xóchitl el nivel de vida al que está acostumbrada». Melania sollozó bajito, muy falso. «Solo quiero lo mejor para mi niña», gimió. «Ella necesita su cuarto, su escuela privada, sus clases de francés». La jueza miró a mi abuelo. «Señor Flores,
¿tiene algo que decir? El abogado Treviño, amigo del abuelo, se puso de pie. No tenía un traje italiano, pero tenía una carpeta roja en la mano. Su señoría, no vamos a debatir sobre dinero. Vamos a debatir sobre prioridades. Solicito permiso para reproducir la evidencia A. La grabación oficial del sistema de emergencias del Hospital Soco. El abogado de Melania intentó objetar, pero la jueza levantó la mano. Admitida. Reprodúzcala. Treviño conectó su laptop a las bocinas de la sala. Hubo un silencio sepulcral. Y entonces, la voz de Melania llenó el juzgado. Sonaba nítida, arrogante, inconfundible. Ahorita no puedo. Mis compañeros están esperando para el círculo de fuego. Vibren alto y no me molesten con noticias negativas. Si se muere, llámenme luego. Yo les devuelvo la llamada cuando termine de alinear mis chakras. El eco de sus palabras rebotó en las paredes. Melania se puso pálida bajo su bronceado falso. Dejó de fingir el llanto. Gervasio, en la fila de atrás, dejó caer su BlackBerry. Se levantó lentamente, miró a su esposa con una mezcla de horror y asco, y salió de la sala sin decir una palabra. El portazo que dio resonó como un disparo. La jueza Mondragón se quitó los lentes. Se frotó el puente de la nariz. Miró a Melania durante un minuto entero que pareció una eternidad. Señora Melania, dijo la jueza, con una voz tan fría que heló la sangre, en mis 25 años en este estrado, he visto padres golpeadores, padres adictos, padres negligentes. Pero nunca, jamás, había escuchado a una madre referirse a la muerte inminente de su hija como una noticia negativa que interrumpe su yoga. Jueza, yo no quise decir, estaba en trance, balbuceó Melania. Silencio. Gritó la jueza. Usted no estaba en trance. Usted estaba en su ego. Y su ego casi mata a esta niña. La jueza escribió furiosamente en su papel. Fallo a favor del demandante. Se le retira la patria potestad de la menor Xóchitl de manera definitiva e irrevocable a la señora Melania. La custodia total y legal pasa al señor Anselmo Flores. Además, ordenó el embargo del 40% de los ingresos personales de la señora Melania como pensión alimenticia retroactiva y futura hasta que la menor cumpla 25 años o termine sus estudios universitarios. Y créame, señora, voy a vigilar cada centavo. Melania se derrumbó en la silla. No por perder a su hija, sino por perder el 40% de su dinero. Anselmo me abrazó. Lloramos en silencio. Al salir del juzgado, vimos a Melania discutiendo con su abogado en la banqueta. Gervasio ya se había ido en su chofer. Cuando nos vio salir, Melania corrió hacia nosotros, con los ojos inyectados de furia. ¿Están contentos?, nos gritó. Me arruinaron la vida. Gervasio me va a dejar por esto. Espero que disfruten su pobreza en Xochimilco, porque no van a ver un peso más de lo que la jueza ordenó. Anselmo se paró frente a ella, protegiéndome. Melania, dijo él, tranquilo. No te preocupes por nosotros. Preocúpate por ti. Porque la vida da muchas vueltas, y la bajada es más rápida que la subida. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. Los siguientes años no fueron fáciles. Fueron hermosamente difíciles. Nos mudamos definitivamente a la casa de Xochimilco. Era una casa pequeña, con techo de lámina en el patio y paredes que sudaban humedad en invierno. Pero tenía algo que la mansión de Polanco nunca tuvo, calor humano. El dinero de la pensión de Melania llegaba a veces sí, a veces no. Ella era experta en esconder ingresos. Pero el abuelo y yo nos las arreglábamos. Él volvió a trabajar de velador en una fábrica para pagar mis terapias de rehabilitación. Yo aprendí a caminar de nuevo. Primero con andadera, luego con muletas, y finalmente con un bastón que usé hasta los 20 años. Cada paso dolía.
pero cada paso era una victoria contra ella. Decidí que iba a ser médico. Quería ser la persona que sí contesta el teléfono. La que sí corre a salvarte. Entré a la UNAM, la universidad pública. Me despertaba a las 4 de la mañana para tomar el pecero, luego el tren ligero y luego el metro hasta Ciudad Universitaria. Estudiaba en los trayectos, con mis libros de anatomía recargados en las mochilas de otros pasajeros. Recuerdo una noche en particular. Estaba estudiando para mi examen final de neurología. Estaba agotada. Llovía y el techo de la cocina goteaba. Tuvimos que poner cubetas. Me puse a llorar de frustración. No puedo, abuelo. Es demasiado. Me duelen los huesos con la humedad. No tengo una computadora decente. Soy una carga para ti. Anselmo estaba calentando tortillas en el comal para cenar tacos de sal. Se acercó a mí, me levantó la barbilla y me señaló la cicatriz en mi frente. Mírame, Xóchitl. Tú no eres una carga. Eres mi medalla. Eres la prueba de que le ganamos a la muerte. ¿Te duele? ¡Qué bueno! Eso significa que estás viva. Esa mujer, tu madre, ella no siente nada. Ella está muerta por dentro. Tú vas a ser doctora, y un día vas a tener una casa donde no entre el agua. Te lo prometo. Me gradué con mención honorífica. El día de mi graduación, el abuelo se puso su viejo uniforme de gala de bombero, aunque ya le apretaba un poco de la panza. Lloró tanto que empapó mi toga. Melania no fue. Ni siquiera mandó un mensaje. Para ese entonces, ya sabíamos por chismes que Gervasio la había dejado, que se había casado con una modelo de 22 años y que Melania estaba viviendo de sus ahorros, metida en esquemas piramidales de inversión cuántica. Trabajé como loca. Doble turno en urgencias. Ahorré cada centavo. Y poco a poco, empecé mi proyecto, Vida Nueva. Clínicas de rehabilitación física y emocional. Empecé con un consultorio rentado. Luego 2. Luego un piso entero. Mi reputación creció. Mis pacientes decían que yo tenía manos que entendían el dolor. Y claro que lo entendía. Yo vivía con él. Mientras yo subía, Melania bajaba en picada. Gervasio la dejó literalmente en la calle. Resulta que la casa de Polanco estaba a nombre de una empresa fantasma y Melania había firmado una separación de bienes sin leerla, creyéndose muy lista. Se quedó con una pensión miserable que apenas le alcanzaba para mantener su fachada de señora de sociedad. Pero su peor error fue Briseida. Mi hermana creció siendo la niña de oro. Nunca le dijeron que no a los 17 años, se embarazó de un tipo que conoció en un antro y que desapareció a la semana. Briseida no sabía hacer nada. Ni lavar un plato. Le dejó el bebé a Melania y siguió viviendo su vida de fiesta, exigiendo dinero. Melania, desesperada por mantener el amor de su única hija restante, gastó lo poco que tenía en los caprichos de Briseida. Luego vinieron las estafas. Melania invirtió sus últimos 500,000 pesos en una criptomoneda llamada Angel Coin, que prometía rendimientos vibracionales. Todo era un fraude. Perdió todo. Vendió sus joyas. Vendió sus bolsas. Se mudaron a un departamento en una zona peligrosa de Iztapalapa. A los 48 años, Melania, la mujer que se negaba a trabajar porque el trabajo duro envejece, se encontró con deudas de renta, una nieta que alimentar y una hija inútil que la culpaba de su pobreza. Tuvo que buscar trabajo. Pero, ¿qué sabe hacer una mujer que no ha trabajado en 25 años y cuya única habilidad es alinear chakras? Nada. Nadie la contrataba de recepcionista por su edad y su actitud altanera. Nadie la quería de vendedora. Su única opción fue una agencia de limpieza industrial que no pedía referencias. Servicios de limpieza El Rayo. El destino, que tiene un sentido del humor muy negro, asignó a esa agencia el contrato de mantenimiento de mi edificio corporativo. Volvemos al presente. A mi oficina. Melania está parada frente a mí.
Yo giro la silla completamente. Ella parpadea. Entrecierra los ojos. No me reconoce al principio. Ve a una mujer joven, poderosa, vestida con seda y oro, y su cerebro no conecta esa imagen con la niña rota del hospital público. Buenos días, señora, dice ella, con voz sumisa. Vengo por lo de la limpieza. Soy muy trabajadora, muy detallista. Limpio malas energías también, si gusta. Me pongo de pie. Camino lentamente hacia ella. El sonido de mis tacones sobre el mármol es el único ruido en la habitación. Hola, mamá. La palabra cae como una bomba atómica. Melania da un paso atrás, chocando contra la puerta. Se lleva las manos a la boca. Sus ojos recorren mi cara, buscando rastro de la adolescente que despreció. Y entonces ve la cicatriz. Esa línea fina y blanca que cruza mi ceja izquierda. ¿Xochitl? Susurra. ¿Eres tú? Soy la doctora Xochitl Flores. Dueña de este edificio. Y de las clínicas que ves en toda la ciudad. El rostro de Melania pasa por una transformación fascinante. Primero shock. Luego vergüenza. Y finalmente, y esto es lo más repugnante, cálculo. Veo los engranes de su cerebro girar. Ve mi reloj Cartier. Ve mi oficina. Y sonríe. Esa sonrisa falsa que yo conocía también. Hija mía. Grita, abriendo los brazos. Sabía que lo lograrías. Siempre se lo dije al universo. Oh, gracias, gracias. Lo manifesté. Intenta abrazarme. Yo levanto una mano. Ni siquiera la toco. Mi gesto la detiene en seco como un muro de concreto. No te atrevas, digo, con voz suave. No te atrevas a tocarme con esas manos que prefirieron sostener un teléfono antes que mi vida. Melania baja los brazos, pero no se rinde. Empieza a llorar. Hija, por favor. No sabes por lo que he pasado. El karma ha sido muy duro conmigo. Gervasio me robó, Briseida me abandonó con su bebé, estoy viviendo en un cuartucho, Xochitl. A veces no tenemos para comer. Soy tu madre. La sangre llama. Tienes que ayudarme. Mira todo lo que tienes, te sobra. ¿No puedes darle un trabajito a tu vieja madre? O mejor, podrías hacerme gerente de una clínica, yo soy buena con la gente. Me río. Es una risa seca, sin alegría. ¿Gerente? ¿Tú? ¿La mujer que dejó a su hija desangrándose por un facial? Estaba confundida. Era una víctima de la secta. Grita ella. Perdóname, hija. Todos merecemos una segunda oportunidad. Camino hacia mi escritorio. Abro el cajón. Saco un billete de 500 pesos. Luego otro. Junto 4 billetes. 2,000 pesos. Camino de vuelta hacia ella y se los extiendo. Melania mira el dinero con avidez. Levanta la mano para tomarlo. Gracias, hija, gracias, sabía que tenías buen corazón. Espera, retiro la mano un poco. ¿Te suena esta cantidad? 2,000 pesos. Ella me mira confundida. Es poco, pero sirve para el súper, no, Melania. Piensa. Hace 10 años, yo te pedí exactamente esta cantidad. 2,000 pesos para arreglar los frenos de mi coche. Tú me dijiste que no tenías. Que vibraba bajo. Y te gastaste 12,000 en un iPad y 45,000 en un spa. La cara de Melania se pone gris. Recuerda. Claro que recuerda. Estos 2,000 pesos, continuó, son el precio que tú le pusiste a mi seguridad. Es el precio en el que tasaste mi vida. Así que tómalos. Te los regalo. Ella agarra los billetes, temblando. ¿Y el trabajo? Pregunta, con un hilo de voz. ¿Puedo empezar mañana?
limpiaré los baños, no me importa. Necesito el dinero. La miro a los ojos. Y en ese momento, siento como se rompe el último lazo invisible que me ataba a ella. Ya no siento odio. Ya no siento dolor. Solo siento lástima. Una inmensa lástima por este ser humano vacío. No, Melania. No vas a trabajar aquí. ¿Por qué? Lloriquea. Prometo ser buena. Porque mis clínicas son lugares de sanación. Y tú eres tóxica. Eres un virus. Y yo protejo a mi gente de los virus. No quiero que respires el mismo aire que mis pacientes. No quiero que toques mis cosas. Me acerco a su oído y susurro sus propias palabras. Ahorita no puedo darte trabajo. Vibra alto y no me molestes. Si te mueres de hambre, llámame luego. Me alejo y presiono el intercomunicador. Carla, llama a seguridad. Tenemos una intrusa en la oficina. Melania abre la boca, horrorizada. No puedes hacerme esto. Soy tu madre. Tú dejaste de ser mi madre en el momento en que colgaste ese teléfono. El señor Anselmo Flores es mi padre y madre. Tú eres solo la donante de óvulos. Y una muy mala inversión. Los guardias entran. Son amables pero firmes. Toman a Melania de los brazos. Ella grita, patalea, maldice, invoca a sus ángeles, me llama ingrata. Yo me vuelvo a sentar. Tomo mi té de manzanilla. Veo cómo la sacan a rastras. La puerta se cierra. El silencio vuelve. Miro los 2,000 pesos que ella, en su desesperación, dejó caer al suelo cuando la agarraron. Ni siquiera se los llevó. Esa noche, conduje mi camioneta, una Ford nueva, roja, en honor a la bestia, hasta Xochimilco. Ya no vivimos en la casa de lámina. Le construí al abuelo una casa hermosa en el mismo terreno, con un jardín grande para sus plantas, lo más importante, un techo que no gotea. Pero conservamos el viejo porche, porque al abuelo le gusta ver pasar a la gente. Llegué y ahí estaba él. Tiene 82 años ahora. Usa silla de ruedas porque sus rodillas de bombero ya no dan para más, pero sus ojos siguen siendo los mismos faros de luz. Sobre la mesa había una olla de barro humeante. Tamales de elote y atole de guayaba. Llegas tarde, mija, dijo él, sonriendo. Se enfrían los tamales. Me senté a su lado. El olor a maíz y a canela me llenó el alma. Perdón, pa. Tuve una reunión difícil. Una limpieza profunda en la oficina. El abuelo me miró. Él siempre sabe. No necesito decirle nada. Vio algo en mis ojos, tal vez una ligereza nueva, una sombra que por fin se había ido. ¿Quedó limpio? Preguntó. Reluciente, respondí. Tomé su mano. Esa mano vieja, llena de manchas y cicatrices. La besé. Gracias, abuelo. ¿Por qué, chamaca? Por vender la camioneta. Por dormir en la silla. Por elegirme cuando nadie más lo hizo. Él me dio un golpecito en la cabeza, cariñoso. Ay, mi hija. No hay nada que agradecer. La familia no es la sangre que te dieron al nacer. La familia es la sangre que estás dispuesto a dar por el otro. Y yo daría hasta la última gota por ti. Ahora, cállate y come, que estás muy flaca. Comimos tamales viendo la luna reflejarse en los canales de Xochimilco. A lo lejos se escuchaba música de marimba. Pensé en Melania, sola en su cuarto frío, con sus cristales falsos. Y luego miré a mi abuelo, con su atole manchándole el bigote, y supe que yo era la persona más rica del mundo. El karma existe. Pero la gracia también. Y yo había recibido la mejor parte. Si estás viendo esto y sientes que tu familia no te apoya, que eres la oveja negra, o que nadie te elegiría, quiero que sepas algo, tu familia real está allá afuera. A veces tarda en llegar. A veces es un abuelo con una camioneta vieja, o un amigo, o un maestro.
Pero te van a encontrar. No mendigues amor a quien no tiene para darte. Y una pregunta para ustedes, ¿creen que fui demasiado cruel con mi madre? ¿Debí haberle dado el trabajo de limpieza o esos 2,000 pesos fueron el cierre perfecto? Déjenme su opinión en los comentarios. Los leo a todos. Soy la doctora Xóchitl, y esta fue mi historia. Suscríbete si crees en el karma.